el discípulo tenía la característica de escuchar con mucho detenimiento. Eso básicamente, hermanos, significaba que el discípulo atesoraba con gran respeto las enseñanzas de su maestro. Cuando entonces acá en el versículo 1 el Señor se pone en la condición de maestro, Israel en la posición de discípulo, es que el Señor ahora dice: mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Note entonces cómo ahora el Señor está diciendo que la enseñanza que Él va a dar tiene como propósito partir de las experiencias que el pueblo ya vivió, y que sin lugar a dudas esas lecciones ahora tienen que dejarle lecciones de vida a la generación presente. Con mucha razón alguien decía que la realidad de adquirir sabiduría parte del hecho de aprender de las experiencias de otros para poder obtener los beneficios o evitar los errores y las heridas que deja la vida cuando no se toma una decisión correcta en un momento determinado. Por eso es que ahora el Señor dice: no las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Entonces ahora el maestro, que en este caso es el Señor, lo primero que va a enfatizar es una verdad, y es el hecho de no olvidar las proezas del Señor. Una proeza es un acto de liberación que tiene características heroicas en un momento y en una circunstancia cuando se creía todo perdido. Nosotros, hermanos, entendemos que una persona actúa con heroísmo, con una acción de proeza, cuando teniendo todo en su contra, decide actuar en favor de la causa que considera justa. Y eso es lo que lleva a ser categorizada su acción como heroica o de mucha proeza. En este caso, Israel había sido un pueblo que tenía todas las circunstancias en contra, comenzando porque la nación se hizo un pueblo grande en una condición de esclavitud. Pero en esa condición de esclavitud es que ahora el Señor decide hacer un acto heroico, de mucha proeza, de muchas hazañas. Y por eso, hermanos, es que lo que el Señor hará es recordarle a la generación presente que el Señor que estuvo con sus antepasados es el Dios que ahora está con ellos. Que si bien la generación anterior vio las maravillas del Señor, ahora el pueblo también tiene la oportunidad, esta generación venidera, de ver las grandezas del Señor en su momento presente. Entonces vea, se coloca al Señor como el actor principal de esta obra heroica. Él es el que toma la posición de héroe, Él es el que toma la posición de salvador. Pero es acá donde dice más adelante que fue gracias a su poder que Él pudo realizar estas maravillas. Es decir, que la manifestación de estas proezas de Dios parten de su poder y no de las condiciones limitadas y humanas de Israel. Entonces el Señor coloca diciendo: vamos a hablar de lo que yo hice en el pasado, de cómo me manifesté a favor de mi pueblo sobre la base de mi poder,
y cómo ese poder hizo posible grandes proezas. El versículo 5 dice: Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes. ¿Cuál era la orden y cuál era el edicto? ¿Cuál era la ley que se promulgó en Israel? La ley consistía en recordar las proezas del Señor. El hecho de recordar las proezas del Señor, lo que iba a producir en la generación presente era inspiración. Es decir, que cuando Israel escuchara las hazañas del Señor, escuchara las proezas del Señor, se iba a sentir inspirado para tener ellos su propia historia con Dios. Hermanos y hermanas, una de las razones por las cuales el Señor reveló la Escritura es precisamente para inspirar nuestra fe. Nuestra fe se inspira cuando nosotros leemos cómo el Señor hizo posible grandes hazañas que no son explicables sino solo sobre la base de la maravillosa providencia y poder de Dios. Como por ejemplo explicamos que el mar puede ser dividido en dos. Como explicamos que una potencia económicamente fuerte como lo era Egipto terminó en la ruina cuando Dios decidió intervenir a favor de su pueblo. ¿Cómo se explica eso? Solo se explica porque Dios es el que está mediando la salvación a favor de su pueblo. Pero todas esas lecciones históricas, todo ese recorrido histórico no era para recordar simplemente, sino que, como ya le dije, el leer de estos hombres y de estas mujeres que fueron testigos de la manifestación de Dios, se sintieran inspirados para hacer cosas grandes a través del poder de Dios en su época presente. La invitación de este Salmo 78 es básicamente una interpelación al pueblo para decirle: Israel, yo puedo seguirme manifestando con el mismo poder a favor de ustedes, pero lo primero que yo quiero que ustedes hagan es recuerden lo que ya hice en el pasado. Y recordando lo que ya hice por ustedes en el pasado, ustedes puedan inspirarse en fe. Pero el Señor también es objetivo. Él no simplemente va a recordar los aspectos positivos de la historia de la salvación. Estamos claros que era Dios el que libraba las batallas de Israel. Era el Dios el que hacía proezas en medio de su pueblo. Pero el Señor no va a omitir los momentos flacos de su pueblo. Él no va a omitir los trazos oscuros en los que ellos manifestaron incredulidad. Pero ¿por qué Dios nos revela la condición incrédula y deplorable del pueblo? Porque precisamente, siendo que este salmo es un salmo instructivo, lo que el Señor ahora le está diciendo a su pueblo es: no se vayan a comportar de la misma manera en que sus antepasados se comportaron ante mí, porque el resultado seguirá siendo el mismo. Por eso es que ahora, hermanos y hermanas, el verso 6 dice: para que los conocieran las generaciones venideras, los hijos que habrían de nacer,
que a su vez los enseñarían a sus hijos. Vea esto, verso 7. Así ellos pondrían su confianza en Dios. Está hablando de una acción presente. Está diciendo: Israel, vamos a recordar tu historia. Y vamos a recordar tu historia para que tu confianza esté solamente en mí, que soy tu hacedor. Es una invitación para poner la mirada en Dios, no en ellos. En la vida vamos a tener que enfrentarnos a diferentes batallas. Vamos a tener que enfrentar momentos de lucha. Y es ahí que frente a una circunstancia que nos es hostil, opuesta, adversa, es cuando es necesario recordar lo que Dios hizo en el pasado e inspirarnos en lo que Dios hizo en el pasado, para que en nuestro presente aquello que ocurrió en el pasado nos diga algo acá a nosotros. El Señor, así como se manifestó en una acción liberadora a favor de su pueblo en el pasado, bajo la opresión de los egipcios, es el Dios que también puede obrar liberación en nuestra opresión presente. Pero la clave del éxito, la clave de la victoria radica en lo que aquí dice en el versículo, hermanos y hermanas, número 7, poner la confianza solo en Dios. Poner la confianza solo en Dios. Porque ¿qué significa confiar en Dios? Confiar en Dios significa que yo renuncio a mis capacidades finitas y humanas. ¿Qué significa confiar en Dios? Confiar en Dios significa depositar mi esperanza no en mis posibilidades, sino en las posibilidades del Señor. Yo se los he dicho en otras ocasiones. La fe surge cuando veo las posibilidades de Dios, cuando veo que nuestro Dios es eterno, cuando veo que nuestro Dios es infinito, cuando entiendo que nuestro Dios no conoce la palabra imposible. Entonces la fe crece porque veo las posibilidades de Dios. Cuando surge el miedo, cuando surge la incredulidad, usted se convierte en una persona miedosa e incrédula cuando ve sus posibilidades. ¿Y qué son sus posibilidades, hermanos? No son ningunas. Sus posibilidades se acaban, las mías tienen límite. Aún los jóvenes flaquean y se cansan, porque sus posibilidades son finitas. Pero las posibilidades de nuestro Dios son infinitas. Entonces, hermanos, frente a la batalla, cuando llega el momento en que hay que enfrentar nuestros temores, es importante que fijemos nuestra esperanza no en nuestras condiciones, sino en las condiciones de nuestro Dios. Las personas muchas veces valoran el concepto de la libertad. Las personas aspiran a la libertad, pero la libertad tiene un costo. La libertad tiene un costo. La libertad supone batallar ese bien preciado. Y eso el Señor se lo quiso enseñar a Israel. Y de la primera cosa que tenemos que aprender a ser libres es de nuestros miedos y de nuestros temores. Para poder conquistar una libertad plena, se hace importante que podamos ser libres
de nuestros temores y de nuestro miedo al futuro. Nadie de nosotros tiene garantizado el futuro ni el mañana. Nadie de nosotros tiene garantizada la posibilidad de tener una vida tranquila en el mañana. De hecho, en este mundo tendremos que enfrentar la adversidad. Somos llamados a ir a la batalla. Somos llamados a enfrentar momentos de dificultad. Pero si queremos alcanzar la libertad plena que Dios nos ofrece, se hace importante que aprendamos a renunciar a nuestros miedos individuales para crecer en fe, poniendo nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Entonces, el Señor les dice, verso 7, les voy a recordar esta historia para que pongan su confianza en Dios. Y vea esto: y no se olvidarán de sus proezas, sino que cumplirán sus mandamientos. Porque al entender que estamos ante un Dios grande, que nos desea ser libres, que nos garantiza un futuro de esperanza, eso nos conduce a la fidelidad, a la lealtad al Dios al que decimos servir. Una de las cosas que se hace importante para ir a la guerra, para ir a la batalla, es que el ejército, los escuadrones, vayan, hermanos y hermanas, perfectamente unidos bajo un mismo propósito, siendo fieles a las órdenes que se le entregan. En este caso, su comandante en jefe no es el pastor. En este caso, su comandante en jefe no es un hombre de esta tierra. Nuestro comandante en jefe es el Señor, Rey de los reyes, Señor de los señores, el Señor de los ejércitos. Entonces, si el Señor va adelante, si el Señor nos dice camina a la derecha, usted puede decir, Señor, pero a la derecha yo veo que está muy oscuro, el camino es bastante inhóspito. Muévase a la derecha, porque Dios es el que está diciendo a la derecha. Si Dios dice desciendan ahora, Señor, pero vemos que el camino es bastante empinado y escabroso, desciende, porque Él ya vio lo que va a ocurrir adelante. Si hay algo, hermanos, en lo que podemos descansar, es que Dios siempre va varios pasos adelante que nuestro enemigo. Me recuerdo de aquella historia del rey sirio, hermanos, que estaba preocupado porque todas las emboscadas que le quería poner al pueblo de Israel eran descubiertas. Preparaba una emboscada para Israel y resultaba fracaso. Luego preparaba otra emboscada militar, fracaso. Hasta que llegó un momento en que el rey, molesto, reúne al alto mando en una reunión militar. Frustrado, aquel rey sirio se molesta y le dice: uno de ustedes acá es un traidor, es un soplón, porque todas las emboscadas, todos los acechos que le hemos querido hacer a Israel se descubre. Así que aquí hay un soplón. Y yo ahorita quiero saber quién es el soplón, porque le vuelo la cabeza. Hasta que hubo alguien que le dijo: mira, le dijo, nadie es soplón aquí. Lo que ocurre es que Israel tiene un varón de Dios, y Dios le revela a ese varón de Dios por dónde tú vas a atacar. Y no era para menos, si el Señor era el que peleaba las batallas de Israel. Si el Señor siempre va adelante, la victoria está garantizada, hermanos. Así que no se mueva de donde está, como dijo alguien por ahí. Los de los 90 se van a acordar. No se mueva de donde está.
Si Dios lo ha dejado en una posición, manténgase. Pero si Dios le dice adelante, camine. Podrán soplar vientos huracanados en su contra, podrán venir flechas encendidas del maligno en su contra, pero mayor es el Señor que pelea su batalla, que no lo va a abandonar ni lo va a dejar en ningún momento. Amén. Así que ánimo. Pero el Señor dice: no quiero que ustedes sean como la generación obstinada, necia, es otra forma de traducirlo. Verso 8: así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Tres cosas que le van a hacer a usted perder la batalla en cualquier área de su vida son estos tres elementos del versículo 8. Número 1, obstinación. La obstinación es la necedad. ¿Quién es una persona necia? Una persona necia es aquella que cree que algo es correcto cuando él sabe que es incorrecto. Muchas veces, hermanos, queremos librar las batallas, queremos que Dios nos bendiga sabiendo que estamos actuando con necedad. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga en pecado. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga estando en una condición de mentira. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga aun cuando sabemos que le estamos robando al Señor. No, si a mí Dios me ama, no, si Dios a mí me quiere, viera cómo Dios me cuida. Pero si algo tienes que entender es que tu comandante en jefe es un Dios santo. Y Él espera de ti un comportamiento adecuado, no sobre la base de tus criterios. Por eso el llamado del Señor es a que no te apoyes en tu propia prudencia. No seas necio. Si hay cosas que tú sabes que Dios te está pidiendo que debes de cambiar, las órdenes de nuestro Dios no se cuestionan, se obedecen. Pero cuando nosotros queremos regatearle a Dios sus exigencias, cuando nosotros queremos amilanar, queremos adulterar la palabra, es cuando nos volvemos de un corazón necio. Por eso Dios dice: lo primero, no sean necios. Segundo, rebeldes. Aquí sí hay algo que hay que entender, es que la autoridad de Dios nos protege. La autoridad de Dios nos protege. Estar bajo el control de Dios, reconocer que Él es nuestra cabeza, apegarnos a su palabra, nos garantiza cuidado. Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas, dice la palabra. Él es el que dice: ovejita, no te vayas por la izquierda, ahí hay una manada de lobos, mantente en la fila. Y usted debe de seguir esa voz de su pastor. Pero si de repente usted se revela y dice: tú no sabes nada, pastor, yo quiero irme a la izquierda, quiero explorar nuevas cosas, quiero experimentar cosas, vivir aquí en la iglesia es restrictivo, aquí le quitan el placer de la vida, así que yo quiero ir a disfrutar. ¿Cuál cree que va a ser el resultado de la rebelión? De cuestionar la autoridad. El resultado será la muerte. El resultado será el fracaso. Porque Dios, que conoce todas las cosas, sabe qué es lo mejor para nosotros. A veces Dios te pedirá que te quites ciertas cosas que tú crees que son buenas. Pero si Dios te dice: muévete, muévete.
Si Dios te dice quita, quita. Si Dios te dice que pongas, pone. Pero no te rebeles a la autoridad. Una de las características que tiene esta generación es que es una generación que suele cuestionar mucho la autoridad. Los hijos cuestionan la autoridad de los padres. Las sociedades cuestionan las autoridades, las leyes de su país. Nos referimos a la autoridad con mucho desprecio y a veces hasta con títulos despectivos. No respetamos la autoridad de un maestro y lo que decimos es el maestro, ese viejo, esa vieja. En la iglesia solemos cuestionar también la autoridad, y a mí el pastor que me va a andar diciendo que vaya a mandar a su casa pero que no me mande a mí. Somos de aquellos que cuestionamos la autoridad, y al cuestionar la autoridad muchas veces nos estamos enfrentando a actos de rebelión y de sabotaje. Entonces vea, si tú eres necio y eres rebelde, la guerra está perdida. Tercer elemento que te va a llevar a perder la batalla, dice corazones fluctuantes. Es alguien que es de doble ánimo. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De repente tú te vas a sentir motivado. Hoy sí quiero servir al Señor. Hoy sí quiero agradar al Señor. Hoy sí voy con todas a agradar a Dios. Pero a la vuelta de la esquina, si un hermano no te saludó, ya no voy a la iglesia. Aquí no hay amor. Nadie me ama. Todos me odian. Me voy de aquí. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si hay algo, hermanos y hermanas, que debe de existir en nosotros, es determinación. Si vas a ir a la batalla, tienes que renunciar a la cobardía. Tienes que renunciar a la posibilidad de un fracaso para llenar tu corazón de esperanza que en Dios está garantizada la victoria. Dicen que en una ocasión, cuando Alejandro Magno estaba conquistando el mundo, él iba con sus hombres a la región de Fenicia. Y Alejandro Magno vio que sus hombres estaban atemorizados, porque el ejército con el que se iban a enfrentar los triplicaba en número. Inmediatamente cuando desembarcaron, Alejandro Magno mandó a quemar todos los barcos en los que venían, inmediatamente. Y aquel hombre les dijo: caballeros, he percibido de entre de ustedes que están llenos de temor y de cobardía. Ahora los barcos que nos han traído a esta tierra enemiga han sido quemados, porque la única forma en que vamos a salir de esta tierra es vivos o muertos, nada más. Y la única manera en que podremos garantizar la victoria es que regresemos en los barcos de nuestros enemigos. Así que a llenarnos de esperanza, porque si queremos volvernos a encontrar con nuestras mujeres y con nuestros hijos, tendremos que vencer al enemigo. Hermanos, como dicen, al toro por los cuernos. Cuando tenemos que enfrentar un problema, no basta con tener buenas intenciones. De hecho, que el camino hacia el infierno está empedrado de gente con buenas intenciones. La Biblia no nos llama a tener solamente buenas intenciones. ¿Cómo quisiera ser yo un hombre de fe? ¿Cómo me agradaría a mí ser una persona en victoria? En la Biblia hay un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. El libro no se llama Las buenas intenciones de los apóstoles, no se llama Las buenas motivaciones de los apóstoles, son los hechos. Entonces,
Dice la palabra del Señor más adelante, y aquí da un ejemplo de gente que se volvió atrás. Verso 9: la tribu de Efraín, refiriéndose a Israel, con sus diestros arqueros. La tribu de Efraín tenía dos cosas: eran diestros, tenían capacidad y tenían arcos. Pero a veces, hermanos y hermanas, las batallas no las ganan las personas que tienen más talento ni que tienen más recursos. Las batallas en Dios las ganamos cuando mostramos fidelidad a lo que Dios ha dicho. Porque dice el verso 9: la tribu de Efraín con sus diestros arqueros se puso en fuga el día de la batalla. Cuando llegó el momento en el que tenían que demostrar de qué estaban hechos. Cuando llegó la oportunidad en la que ellos tenían que hacer evidente que no ponían su confianza solamente en sus arcos o en sus destrezas, se corrieron, se echaron para atrás. Y dice el versículo 10: no cumplieron con el pacto de Dios, sino que se negaron a seguir sus enseñanzas. ¿Qué nos hace retroceder entonces, iglesia? Cuando no escuchamos las enseñanzas de Dios. ¿Qué nos hace volvernos para atrás? ¿Qué hace que nuestro corazón se llene de cobardía y de miedo al enfrentar las batallas? Cuando solamente somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Si usted simplemente acumula conocimiento en su cabeza, su cerebro se va a calentar nada más. Pero usted necesita que la palabra que usted escuchó baje a su corazón y la ponga por obra. Verso 11, con lo que vamos a terminar: echaron al olvido sus proezas, las maravillas que les había mostrado. Es que cuando se trata de hacer viva la palabra, es cuando verdaderamente nuestra fe se pone a prueba. Fácil es hablar de que Dios abrió el mar rojo para los hebreos, pero se necesita mucha fe para decir que Dios va a abrir nuestro propio mar rojo en el momento difícil que vivimos. Fácil es hablar que Dios provee, pero cuando estamos en crisis es cuando necesitamos demostrar que auténticamente Dios es nuestro proveedor. Por eso, hermanos, si vamos a ir a la batalla, si vamos a ir a la pelea, es importante que no ponga su esperanza ni en su arco ni en sus destrezas, sino ponga su esperanza en la palabra de Dios. Si Dios va con usted, amada iglesia, podrá moverse la tierra, podrá, hermanos y hermanas, estremecerse el agua de los océanos, podrán caer meteoritos a la tierra, vientos huracanados podrán azotar su casa, pero si su vida está fundamentada en la roca que es Cristo, aunque vengan esos problemas, usted prevalecerá. Amén. Así que cuando estemos en la batalla, recuerda la palabra del Señor. Cuando se sienta acorralado, que no hay a dónde ir, que siente que sus enemigos lo arrinconan, ponga su esperanza en el Señor. Recuerde su palabra. Satanás huyó de Jesús porque Jesús en el desierto se fortaleció en la palabra de Dios. Vamos a resistir las pruebas de la vida si ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios. Está bien que Israel tuvo su propia historia allá en el pasado,
Pero ahora Dios te dice: quiero tener mi historia contigo. Vas a tener que sufrir tempestades. Vas a tener que enfrentarte a tus peores temores. La libertad que tanto deseas la vas a conquistar conmigo a fuerza de lucha. A fuerza de lucha. La vida cristiana no es fácil. Y es más, le diría algo: la vida cristiana no es para gente cobarde. Los miedosos renuncian a las primeras de cambio. Los cobardes se vuelven para atrás. Y por eso es que el Señor continuamente, cuando iba a la guerra, a Él no le interesaba tener un montón de gente. A Él no le interesaba tener el bulto ahí. Al Señor lo que le interesaba era que hubiera gente que tuviera la fe de un niño. Así que, hermanos y hermanas, en el Señor, oiga bien esto, no con el arco, no con su proeza, en el Señor usted hará proezas para la gloria de Dios. En el Señor su familia hará proezas para la gloria de Dios. En el Señor esta iglesia hará proezas para la gloria de Dios, hermanos y hermanas. Así que a creer su palabra. Firmes es la orden. Resistan aunque otros renuncien. Manténgase en posición de batalla. Dice amén el ejército de Dios. Dice amén el ejército de Dios. Firmes hasta el día de su venida. Vamos a orar entonces, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. La victoria de la batalla está cuando renunciamos a nuestra obstinación. Cuando renunciamos, hermanos y hermanas, a nuestra rebelión, y cuando renunciamos a nuestro doble ánimo. Esta mañana quiero invitar a las personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse, para que se pongan de pie. Quiero orar por usted. Si hay alguien esta mañana que quiere entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Dios, puede ponerse en pie. Para nosotros, el que usted se ponga en pie es señal que usted quiere hacer esta oración. Vamos. Si usted ha recibido esta palabra, usted cree en el Dios que pelea por usted, le invito para que se ponga de pie ahí donde está. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Invito a los hermanos y a las hermanas para que puedan orar por aquellos amigos que han venido esta mañana y que así ellos puedan rendir su corazón al Hijo de Dios. Igualmente, la invitación es para aquellos que deseen reconciliarse con Dios. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o reconciliarse, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. No puedo extender mucho tiempo este llamado, porque el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. ¿Habrá alguien esta mañana? No batalles ahí en tu asiento. Esa libertad que tanto deseas solamente se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. ¿Habrá alguien? Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre busco. Si no lo hay, vamos a orar, hermanos. Pero la victoria está garantizada cuando obedecemos su palabra. Sentir tu amor. Efraín fracasó por poner su confianza en su destreza y en sus arcos. Olvidaron las proezas del Señor.
Amada iglesia, no olvides las proezas de Dios en tu vida. Recuerda las victorias que Dios te ha dado. No olvides sus proezas. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, bendito Dios, porque sabemos que en medio de nuestra batalla tú has prometido sostenernos y nos proteges, Señor, dándonos la victoria que tú consigues. Amado Dios, ayúdanos a no olvidar tus proezas, a no olvidar aquellos momentos en los que sentíamos perder.